Cuando el espíritu inmundo se manifiesta en ella, ella entonces me cuenta que su marido se había ido para Nagua. Para los que no saben, Nagua es un campo de República Dominicana, o un pueblo. Y dice que ella tomó un cuchillo cuando él vino y algo le ministró: mátalo. Esto es, aleluya, que a mí ninguna palabra de cualquier profeta me va a mover. No, porque ella tiene que venir alineada a lo que ya Dios me ha hablado. Y cuando tenemos discernimiento de espíritu, podemos identificar cuándo es que Dios me está hablando. Estando nosotros orando en una media vigilia, y Dios me dijo: dile a él que yo lo saco, que lo van a llamar en 5 minutos y que hay un vuelo específicamente para él. Eso me dijo el espíritu, no me dijo díselo ahora. Dios te bendiga. Quien te habla tu hermano Miguel Peralta, como siempre aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en su programa, en su espacio que vino para quedarse, saliendo del anonimato. Como siempre, no estamos solos en cabina, siempre está un compañero, amigo que aprecio, estimo y quiero mucho. Él se puede presentar con nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos. Le habla su hermano Julio Ruiz. Recuerde que estamos en su programa Saliendo del Anonimato, en tu plataforma Excelencia Cristiana. Como siempre, tu programa que vino para quedarse. ¿Sabe, Julio? Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes a esta hora y en este día. Hay vidas que serán renovadas. Entonces, como siempre he dicho y diré, nosotros no nos quedamos atrás. Siempre tenemos un invitado de fuego, de chispa y de candela. Entonces tenemos un muchachito por ahí y lo vamos a que se presente. Amén, amén. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando, nos pueden ver. Es más que un gran honor y un placer estar aquí al junto de ustedes. Quien le habla a su hermano evangelista Isaac de la Rosa, siervo de Cristo por su misericordia. Y creemos que Dios algo va a hacer hoy en esta hermosa hora. ¿Sabe, Julio? Por mucho tiempo queríamos traer a Isaac, pero ya está acá con nosotros. Y sé que en este día Dios va a traer y Dios va a hacer cosas poderosas a esta vida que están hambrienta y necesitada de una palabra de vida. Y sin más preámbulo, Isaac, suelta el rema de Dios, que hay gente con hambre. Vamos a soltar esto, vamos a desatar esto. Vamos a estar impartiendo esta palabra, prácticamente una enseñanza pequeña, pero con fuego, con poder de Dios. Y es que vamos a estar impartiendo esto bajo el tema: el discernimiento espiritual no se finge. Muy fuerte. El discernimiento espiritual Esto está tremendo. No se finge. Bajo ese tema vamos a impartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Fuego. Y vamos a impartir esta palabra con el primer verso como punto de partida. Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, porque ellas son vida, ellas son verdad, ellas son fieles y son verdaderas. Añade bendición a ellas conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. El discernimiento espiritual no se finge. Primero tenemos que interpretar lo que es la palabra discernimiento. La palabra discernimiento es la acción de nosotros poder diferenciar de entre una cosa u otra. Yo puedo saber diferenciar lo que es un vaso de cristal con un vaso de plástico. Es saber diferenciar. Ese es el discernimiento natural, el discernimiento carnal. Ahora, el discernimiento espiritual es saber diferenciar la voluntad de Dios, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, cuando habla de que el discernimiento espiritual no se finge, nos centramos ahora en lo que es la presencia de Dios, en la palabra, los cristianos, los evangélicos. Es una carencia que necesitamos nosotros, el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque día con día nosotros entendemos algo, y es que cuando vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, nosotros vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Viene alguien sin la presencia de Dios tratando de confundirnos, hacer cosas que no son del agrado de Dios y quieren decir que fue Dios que lo mandó, que fue Dios que hizo las cosas, estando en un error. Ahora yo creo que usted entienda algo. La palabra de Dios enseña claramente que dice la Biblia que había un hombre llamado Pablo y había una mujer, dice la Biblia, que estaba dando voces y decía: miren, estos son siervos del Dios Altísimo. Y lo dijo varias veces. Y tú dirás: pero ella está diciendo algo que es verdad. Ella está diciendo algo que es real. Ella está diciendo algo
que tiene sentido. Pero al hacerlo tantas veces, importunándolo, dice la Biblia que él discernió, él vio lo que había en ella y reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. O sea, estaba diciendo algo que era verdad, pero no provenía de Dios. Cuando alguien viene a tu vida a hablarte algo que puede ser real, aunque no sea de Dios, te está diciendo cosas que son certeras, pero tú no sentirás la presencia de Dios, aunque te esté diciendo la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar, viene alguien y nos ministra, un predicador cualquiera, y te dice algo que tú estás viviendo y tú no sientes nada. ¿Por qué? Porque no es Dios que te está hablando. Hay un espíritu de adivinación. Ahora, cuando el Espíritu Santo habla a tu vida, te va a hablar cosas que son certeras y tú sentirás la presencia de Dios. Entonces, quiero que entiendan algo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él activa ese discernimiento, te permite entender lo que hay más allá. El discernimiento de espíritu no tiene que ver con lo que yo vea humanamente, tiene que ver con lo que discernen mis ojos espirituales. Por eso tuvo mucha gente que dicen, yo tengo discernimiento, y te miran como raro. Y son gente que se quedan chequeando, de que a ver si tú eres de Dios o no eres de Dios. El discernimiento no tiene que ver con que yo te mire raro o no. Yo puedo estar de frente y de espalda a mí, sin yo querer saber. El Espíritu Santo me revela lo que está detrás de mí, sin yo tener que mirarte con mis ojos de la cara. Entonces, hay que saber discernir también cuando el Espíritu Santo te está hablando, cuando los demonios te están hablando y cuando tu carne te está hablando. Entonces quiero que la gente que nos va a ver, que es aquí donde me quiero centrar, entienda esto. Hay gente que tiene potencial en Dios para Dios usarlo. Hay gente que tiene el llamado de Dios para Él usarlo. Pero al emocionarse, al dar la palabra de parte de Dios, mata la unción. La emoción mata la unción. Por ejemplo, yo te estoy ministrando, Ángel Miguel, de parte de Dios, que tú te llamas fulano de tal, que te estoy hablando, y tú estás viendo que yo te estoy ministrando de parte de Dios, tú te gozas con la palabra. Pero al yo ver al pueblo que está alrededor de mí gozándose con la palabra, yo me emociono y entonces dejo de ministrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo me emocioné y no discerní que no es mi voz la que está hablando, sino la del Espíritu. Pero cuando yo entonces me confío y creo que todo lo que estoy hablando es de parte de Dios, entonces ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el fallo. Cuando tú ministras la palabra del Espíritu Santo, Él te dice di una sola palabra. Pero hay gente que dicen 2, 3, 4, 5 palabras. Entonces ahí es donde lo daña. Los predicadores que nos están viendo saben muy bien que cuando nosotros empezábamos a predicar, tú ministrabas una palabra de parte de Dios en el altar. De repente te emocionaste y sientes como ese vacío. Sentiste el vacío, sentiste que te sientes solo, que no hay más nada. ¿Por qué? Porque mataste la unción. El Espíritu Santo te estaba usando. El Espíritu Santo te estaba llevando, pero al no poder discernir la voz del Espíritu Santo, hablaste por tu carne creyendo que todo lo que ibas a hablar era de la voluntad de Dios. Y escuche esto. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de Pablo, le permite identificar, discernir qué es lo que está pasando en el ambiente, en el entorno, en el momento, en el lugar. Ahora, ¿por qué el discernimiento espiritual no se finge? Porque hay gente que entienden que según la percepción de ellos humana, quien tiene ciertas estadísticas, cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de gente, esas son la gente que tienen a Dios. Porque lo están viendo con sus ojos de la cara. Entonces cuando tú ves a la gente por tus ojos de la cara, tus ojos te van a engañar. Porque el Espíritu Santo de Dios va más allá de lo que tú puedas ver por esta ropa. El Espíritu Santo va más allá de lo que tú puedas discernir. Porque yo puedo ver una gente con otro tipo de ropa que no es el estándar que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces el Espíritu Santo me revela su condición de que sí son hijos de Dios. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu Santo nos revela y nos da a nosotros a entender quiénes somos hijos de Dios. Entonces el problema de hoy en día muchas veces con las personas es que el Espíritu Santo estaba ministrando mi vida algo y era algo muy fuerte. Había mucha gente que parecían de Dios. Hay gente que antes de la pandemia se prendían, se llenaban de Dios. Llegó la pandemia, se cerraron la agenda. Ya nadie está predicando. Y Dios me hacía entender algo hace algunos días. Y es que las personas no estaban preparadas para la venida de Cristo. Dios tiene que permitir una pandemia para revelarle el corazón a la iglesia, a la gente. Mucha gente se descarriaron, mucha gente se fueron, mucha gente se apartaron de Dios. Era revelando de que la iglesia no estaba preparada para irse con Él. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiera venido y que hubiera visto una persecución en la iglesia? ¿Tú sabes cuántos cristianos evangélicos hubieran corrido? Por falta de discernimiento de espíritu. Gente que profesaban tener piedad, pero no tenían piedad. Ahora yo creo que tú entiendas algo. Y la gente que nos está viendo. Hay gente que tiene ministerio. Quiero enseñar algo. Y esto es algo clave. Cuando el Espíritu Santo ministra tu vida, el Espíritu Santo te hace entender y diferenciar cuando Él para, cuando Él se detiene,
cuando Él quiere seguir. Y le voy a contar este testimonio. Yo estaba en el hospital con mi madre que cayó interna. Mi madre cae interna en el hospital, la llevamos. Era de noche, yo le pregunto a las enfermeras, miren, ¿podemos entrar a las habitaciones a orar por los enfermos? ¿Podemos entrar por ellos y clamar por ellos? Ella me dice que sí. Entramos en el hospital, mi madre estaba interna. Cuando entramos a una habitación específica, que me llamó mucho la atención esto. Oye, lo que pasa, cuando vamos a orar por la mujer está en el área de pediatría. Cuando la mujer está en esta área de pediatría, nosotros vemos que esta mujer está ahí. Y cuando vemos que esta mujer está ahí, yo estoy orando por su bebé porque tienes unas manchas en su cuerpo. Estoy orando por sanidad. El Espíritu Santo no me había dicho nada. Y cuando el Espíritu Santo empieza a revelarme su condición, que ella era cristiana, que esto, que lo otro, el Espíritu Santo me dijo 2 palabras simplemente. Fueron 2 palabras. Me dijo: muerte y suicidio ministran su mente. Cuando yo le digo esto, el espíritu inmundo se le manifiesta. Cuando el espíritu inmundo se manifiesta en ella, ella entonces me cuenta que su marido se había ido para Nagua. Para los que no saben, Nagua es un campo de República Dominicana, o un pueblo. Y dice que ella tomó un cuchillo cuando él vino y algo le ministró: mátalo y mátate tú. Aleluya. Pero escucha algo, yo simplemente desaté las 2 palabras que él me dijo. Y esas 2 palabras fueron las que la liberaron a ella. Cuando oramos por ella, ella fue libre. Entonces, muchas veces nosotros, tú te imaginas que yo hubiera desatado esa palabra y hubiera seguido ministrando en la carne, la liberación no se hubiera completado. Porque Dios permite muchas dificultades tal vez para tratar con las personas y para hablar con las personas. Dios tuvo que permitir que mi madre cayera enferma para hablarle a esa mujer. Entonces hay gente que se está turbando por las dificultades. Trata de discernir por el Espíritu qué Dios quiere hacer en ese problema. Trata de discernir por el Espíritu a quién Dios quiere hablarle en esa dificultad. Tal vez tú caes enferma en el hospital, pero tú no sabes si Dios te lleva al hospital para hablarle al que está sentado al lado tuyo. Y tú estás preocupado por la enfermedad que tú tienes y por el dolor y no puedes discernir la palabra que puede venir de parte de Dios. ¿Sabe, Isaac? Hay algo muy poderoso en el testimonio y en el tema que estamos tratando hoy acerca del discernimiento y acerca de saber analizar cuándo es Dios y cuándo no es Dios el cual se está manifestando. Conociendo que nuestro enemigo es sagaz y también él anda como león rugiente y se viste también como ángel de luz. Es decir, no lo es, pero hay manera que él se disfraza o se encapucha para entrar en manifestaciones divinas y hacerse presente. Y es lo que vemos acá en el testimonio, la cual tú analizas acerca de esta mujer, la cual el espíritu estaba en ella para hacerla matar a su cónyuge y también matarse ella. Un espíritu, y inmediatamente tú profetizar la palabra divina que vino de Dios a su vida, se le manifiesta el espíritu que estaba en ella y es libre la mujer. Aquí hay 2 cosas que quiero enfatizar. Lo primero es tener discernimiento espiritual y lo segundo es tener una guía espiritual. Porque si no somos guiados realmente por el espíritu, como dijo Jesús, yo me voy, pero no lo dejaré solo, la cual le dejo el Espíritu Santo, lo cual lo va a guiar a ustedes a toda verdad. Y Él os enseñará todas estas cosas, las cuales yo he hablado. Aleluya. Y si falta alguna, también se la va a revelar. Es decir, que cuando tenemos discernimiento direccionado por el Espíritu Santo, podemos saber cuándo actuar y cuándo no actuar, porque tenemos gente con discernimiento pero cero guianza del Espíritu Santo. Reciben una información la cual no es para el momento, y cuando tú recibes una información divina la cual no es para el momento y es expulsada en el momento, causa un cataclismo espiritual, de donde la persona entra en confusión si es Dios o no es Dios. No fue que no fue Dios, sino que la palabra llegó de Dios, pero no fue expulsada en el momento correcto. ¿Por qué digo esto? Porque en una ocasión vino una palabra de Dios para mí, para un profeta, amigo mío, que ahora está en New York, pastor y hermano mío. Cuando vino la palabra de Dios para él, alabado, de repente la palabra llegó estando nosotros orando en una media vigilia, y Dios me dijo, dile a él que yo lo saco, que lo van a llamar en 5 minutos
y que hay un vuelo específicamente para él. Eso me dijo el Espíritu. No me dijo, díselo ahora. Solamente me lo dio la información. Y yo recibí la información y la tuve incubada por 3 años. Alaba si puede. 3 años con una palabra divina. Me acuerdo que los 3 años estamos en otra vigilia entera, la cual damos todos los viernes. Y de repente el Espíritu me dice, dile la palabra la cual te di ese día. Y cuando suelto la palabra, mejor dice solo en público que le dije, a los 5 minutos sonó el teléfono y hoy vive allá afuera. Alguien bendiga al Señor. Gloria a Dios. No fue Dios que me dio la palabra, pero me la había dado, pero no había una dirección para expulsarla. Vengo a hablar con personas que están recibiendo palabras, revelaciones, sueños, visiones de parte del cielo. Tendrás el descendimiento, pero tienes que saber cuándo debes delegar esa palabra, la cual Dios te está revelando. Porque si la sueltas en el momento equivocado, vas a parecer un falso profeta. Aleluya. Poderoso, poderoso. Ustedes hablaban que el discernimiento es una guía. Te permite identificar a Dios, ¿verdad? En cualquier momento de tu vida, o sea, en cualquier circunstancia, Él te enseña dónde está Dios. Te permite, te dice, mira, Dios viene, esto no es de Dios, esto es de Dios, obra, no es obra. Es una guía, el discernimiento de espíritu. Y esto debe ser parte del evangelio, o parte del cristiano, anhelar y buscar esto, porque dice la Escritura que es un don. Amén. El discernimiento es un don, y los dones son de Dios, y nosotros lo pedimos, Dios nos lo da. Ahora, la Biblia dice que había un profeta joven y un profeta viejo. La Biblia dice que acercándose el profeta joven, Dios le dio un mandato, le dijo, mira, tú vas a ir, vas a profetizar sobre el altar, pero no vas a comer absolutamente nada. Te vas a ir por otro camino, ni por ahí te vas a ir, mi hijo. No hagas absolutamente nada, vas a dar la palabra y vete. Y dice la Escritura que aquel profeta viejo se acercó y le dijo, mira, Dios me habló y me dijo que venga, que quede, que te poses en mi casa. Y él comió. Y dice que luego que come, desobedece la palabra de Dios. Y dice la Escritura que luego ese mismo profeta le dijo, mira, dice el Señor, que a la salida cuando te vayas, te va a alcanzar un león y te va a matar. Muy fuerte eso. Escucha esto. Escucha esto, el hombre Dios le da un mandato, Dios le dice, mira, ve y profetiza sobre el altar. Ahora, Dios no le dijo, tú te vas a encontrar con un profeta que te va a dar una palabra. Dios simplemente le dijo eso, y ve y regresa y no coma absolutamente nada. Aleluya. Pero viene el profeta viejo con palabras suaves, con palabras engañosas, y él cae. ¿Qué le faltó? Discernimiento. Le faltó el discernimiento de espíritu. Profetizó, tenía la unción, tenía el poder, tenía la autoridad, pero no tenía discernimiento. Muy fuerte eso. O sea, tú lo primero que tienes que tener algo en claro, que cuando Dios te da la palabra, que es Dios que habla, tú tienes que obedecerla. Sea quien sea que venga a decirte, no, que lo hagas así, que lo funciones así. No, tú tienes que ir sobre aquel que te dio la palabra y consultar. Dios es así. Es verdad. Esto pasaba, ¿sabe con quién? Con Samuel. La Biblia dice que Samuel se fue en grito y en lloro por Saúl y descuidó el aceite. Dice que la redoma estaba vacía. Y dice la Escritura que Dios se acerca y le dice, muchacho, levántate, que ya yo me he provisto de rey. En la casa de Isaí está tu rey. Y dice que él se levantó con su redoma, salió corriendo para allá, y cuando llegó, este es el rey, vamos a ungirlo. Le faltó discernimiento. Era un profeta, tenía la unción, tenía el poder, el hombre del momento, pero se dejó llevar por lo que tenía al frente. Aleluya. ¿Y qué es lo que tú tienes que entender? Lo primero es, hermano mío, yo siempre he dicho que aquellos que viven en intimidad, cuando Dios le profetiza, cuando Dios le habla, Dios no le está dando una palabra nueva. Dios simplemente está confirmando lo que ya te dijo. ¡Wow! Sí, muy fuerte. ¿Alguien entendió eso? Claro. Por eso es, aleluya, que a mí ninguna palabra de cualquier profeta me va a mover. No, porque ella tiene que venir alineada a lo que ya Dios me ha hablado. Y cuando tenemos discernimiento de espíritu, podemos identificar cuándo es que Dios me está hablando. Así es. Y escucha esto. Es algo muy fuerte lo que usted está hablando, porque el discernimiento de espíritu va de la mano con el don de ciencia. ¿Por qué? Porque cuando el discernimiento de espíritu viene a tu vida, el don de ciencia, cuando Dios te usa revelando, cuando Dios te revela una condición, Dios te dice para quién es o para qué tiempo es, lo que decía nuestro hermano Ángel Miguel. Yo estaba ministrando, y voy a decir esto, yo estaba ministrando hace algunos días, creo que era el sábado, estaba ministrando en una iglesia, mientras el Espíritu Santo me revela la condición de una mujer que estaba al fondo de la iglesia, que la mujer tenía problemas
problemas en su útero, tenía una enfermedad, la mujer pasa. Pero cuando la mujer pasó, el Espíritu Santo entonces me habla y me da una palabra y me dice que Dios tenía control de una familia. Pero yo pensaba que era la mujer que tenía el problema en el útero. Cuando yo me trato de escuchar la voz del Espíritu Santo, la gente está emocionada porque la mujer pasó conforme a la revelación del Espíritu. Pero yo me quedo escuchando la voz del Espíritu y viene este nombre a mi vida y habla y retumba mi ser. Y yo digo por el Espíritu, wow, el Espíritu Santo me está hablando que hay una mujer llamada Elizabeth. Hay una mujer llamada Elizabeth. Hay una mujer llamada Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? Elizabeth estaba en la esquina de la silla. Ella pasa ahí adelante. Y entonces, por el discernimiento del Espíritu, yo pude entender que la palabra que me llegó a mi vida no era para la mujer que tenía la enfermedad, sino para el nombre de la mujer que Dios había revelado. Entonces, muchas veces nosotros estamos predicando, nosotros estamos ministrando y la palabra de Dios viene a nuestra vida, aún tú estando ministrándole a una persona, pero tal vez no es para esa persona, sino para otra persona que esté en otro lugar. Pero aunque tengas el don de ciencia activado, te falta el discernimiento del Espíritu para revelar la palabra de ciencia. Es muy fuerte, Isaac, hablar acerca de discernimiento. Yo sé que el tiempo nos da porque ya hemos llegado al final de este programa, de este espacio. Y yo sé que alguien ha sido bendecido grandemente por las palabras que se ha disoltado en este momento. Puede recibir la revelación divina, puede recibir el mensaje de Dios y tienes que saber bien el momento, la hora indicada para poder manifestar. No es que no eres el profeta, pero hay un tiempo establecido para que la profecía que Dios ha establecido se manifieste sobre tu vida y sobre tu casa. Así que hemos llegado a este final. Estuvo con usted su hermano y evangelista Miguel Peralta, Julio Ruiz, Isaac de la Rosa. Recuerde, suscríbete si no lo has hecho, dale la campanita y comparte nuestro contenido para que más personas sean bendecidos. Y shalom, hasta la próxima entrega.